Bien, analicemos entonces la tensión en el capacitor, ¿sí? Porque hasta ahora la hipótesis es que su valor medio es mucho más grande que el Ripple, pero digamos lo que estamos diciendo es que tenemos si esto es la tensión del capacitor, va a haber un valor medio y naturalmente que va a haber una variación de tensión en el capacitor pequeña, ¿sí? Delta B va a ser mucho menor que el valor medio. ¿Y por qué va a haber una variación? Y porque tenemos un inductor que está conectado en el mismo nodo en el cual está conectado el capacitor. Y dijimos que las corrientes armónicas y armónicas van a circular a través de este capacitor. Entonces, naturalmente, tiene que haber acá un delta B C de T. Entonces, como decimos, digamos, sobre la inductancia, a través de la inductancia va a circular una corriente media y una corriente armónica, y el capacitor va a absorber esas corrientes armónicas. ¿Por qué se supone que el capacitor va a absorber esas corrientes armónicas? Y porque se supone que nosotros vamos a diseñar el capacitor tal que la reactancia de ese capacitor a la frecuencia de switching va a ser mucho menor que la resistencia de carga, ¿sí? Este va a ser un parámetro de diseño también. Entonces, acá tenemos la corriente en el capacitor, ¿sí? La corriente en el capacitor, como dijimos, va a ser solamente la componente armónica y va a estar centrada en cero, ¿sí? Porque sobre el capacitor no puede circular corriente media. Entonces, si la corriente media a través del capacitor es cero, esta área de este triangulito rojo tiene que ser igual a esta área de este triangulito azul, ¿sí? Entonces, a partir del momento en el que la corriente del capacitor se hace positiva, este capacitor se va a estar cargando, ¿sí? Durante este tiempo y este tiempo. Y cuando la corriente se hace negativa, el capacitor se va a descargar. ¿Con qué? Entonces, ¿cómo va a ser el ripple de tensión en el capacitor si la corriente es esta forma que está acá? Y lo que hay que hacer es integrar esta recta, ¿sí? Entonces, la integral de una recta es una parábola. Sí, durante este tiempo va a haber una parábola que va a ser cóncava hacia arriba porque esta pendiente es positiva, y durante este tiempo esa parábola va a ser cóncava hacia abajo porque la pendiente es negativa, ¿sí? Entonces acá esto va a ser una parábola y esto también va a ser una parábola. Esta suposición, digamos, esta forma de onda, esta supuesta forma de onda que va a haber en el capacitor, es resultado de considerar un capacitor ideal, ¿sí? En la realidad, y yo voy a intentar mostrárselos en el osciloscopio, en la realidad lo que va a pasar es que como el capacitor, su modelo va a ser un capacitor y una resistencia RS muy chiquitita, pero que no, lamentablemente no va a ser mucho menor que la XC, no va a ser mucho menor, va a estar en el orden, ¿sí? Porque, bueno, por motivos constructivos, estos capacitores siempre son, o por lo menos por el momento, son capacitores electrolíticos. Entonces estos capacitores no tienen una resistencia demasiado chica, ¿sí? como otros, como los capacitores cerámicos, por ejemplo. Pero bueno, como tienen mucho rendimiento en cuanto a la capacidad, es decir, se logran capacidades relativamente grandes con volúmenes pequeños, se usan capacitores electrolíticos. Ahora bien, bueno, siguiendo con la suposición de que se trata de un capacitor ideal, lo que nos interesa saber es cuál va a ser la amplitud del ripple, ¿sí? Es decir,
esta diferencia, esta que está acá, ripple de BC, ¿sí? Porque lo que nos va a marcar es cuál va a ser alrededor de este valor medio, cuál va a ser la variación de tensión, ¿sí? Acuérdense que mientras más chico el ripple, mejor. Entonces acá un sencillo cálculo nos permite determinarlo. Fíjense, acá yo tengo la variación de tensión en el capacitor, tiene que ser igual a la variación de carga, o sea, cuánta carga en un determinado tiempo se inyecta o se extrae del capacitor dividido C. Y la carga tiene que ver con la integral de la corriente, es decir, que yo podría bien integrar desde acá hasta acá, hallar el área que es el área de este triangulito, dividirla por C y eso me da el incremento de carga, ¿sí? Entonces, bueno, el área de ese triangulito es B por H sobre 2. Y haciendo un poquito de álgebra, la expresión que me queda para el ripple porcentual, ¿sí? Tomado pico a pico, ¿no? Delta BC sobre B0, esto es como el rizado vendría a ser, nada más que la variación del contenido armónico se da en términos de pico a pico en vez de eficaz. Pero digamos, es una porcentualidad que mide cuán buena es la continua, básicamente. Y bueno, da este número que está acá. Fíjense que, bueno, depende de D, y lo que dice es que mientras más grande es la frecuencia, más mejor es la continua. Mientras más grande el capacitor, mejor en la continua. Y mientras más grande la L, también. Porque mientras más grande la L, más pequeño es esta diferencia entre el máximo y el mínimo, porque la recta es más achatada, la L es más lenta. Entonces, bueno, nos da una idea del ripple de tensión en el capacitor. Bueno, el tema es cómo controlamos el convertidor, porque digamos, vemos que el valor medio depende del ciclo de trabajo, ¿sí? Entonces, ese ciclo de trabajo yo lo puedo controlar electrónicamente, es decir, yo puedo decidir cuándo apagar y cuándo encender la llave. La pregunta es, ¿para qué puedo querer yo controlar ese ciclo de trabajo? Y bueno, todo regulador, todo sistema que está realimentado siempre es mucho mejor desde su punto de su performance, digamos. Es lo mismo que pasa cuando uno tiene una fuente y una fuente común y otra fuente regulada, ¿sí? Siempre que nosotros podamos medir cuál es la variable de salida, en qué valor está, podemos actuar en consecuencia. Y acá actuar es muy sencillo, porque yo puedo elegir el tiempo en que la llave va a estar abierta y el tiempo que va a estar cerrada. Y la primera razón por la cual yo puedo querer controlar el ciclo de trabajo es por si la tensión de entrada varía, ¿sí? Una posibilidad es que la línea de 220, por ejemplo, un día tenga 220, otro día tenga 200 volts, otro día tenga 225. Entonces, si a mí me varía esta BI y yo mantengo el ciclo de trabajo constante, me varía B0. Pero si yo puedo controlar el ciclo de trabajo y mido B0, si a mí me varía BI, yo puedo mantener la B0 constante. Entonces, el método que se usa para controlar el ciclo de trabajo se llama método PWM o modulador PWM. Es un modulador, es un circuito que controla el ancho de pulso, ¿sí? El ancho del pulso de la llave. Y se basa en un comparador. Un comparador es un amplificador, es como una especie de amplificador operacional que tiene mucha ganancia. Es como si fuera un amplificador operacional. La diferencia es que el comparador está
diseñado para no para estar realimentado negativamente, sino directamente para conmutar de un estado al otro. Pero básicamente su función es, su ley de variación dice que si la tensión en el pin positivo es mayor que la tensión en el pin negativo, la tensión de salida directamente se va al valor BCC. Y si ocurre al revés, la tensión va a cero, ¿sí? O sea que termina siendo como un amplificador saturado, ¿sí? La diferencia entre un circuito integrado o un circuito que cumple la función de comparador y con un amplificador operacional es que el amplificador operacional tiene un slew rate relativamente lento comparado con un comparador. Un comparador pasa de 0 a BCC en algunos nanosegundos, mientras un operacional tarda mucho más. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, fíjense. Si yo acá pongo un comparador y a ese comparador en el pin más le pongo una tensión variable, por ejemplo con un potenciómetro conectado a una tensión positiva, B sub P, y en el otro pin le pongo una señal triangular cuyo valor pico coincide con este valor, con B sub P, fíjense qué pasa. Yo voy a tener una diente de sierra, ¿sí?, en el pin menos, y si supónganse que yo tengo una tensión en el pin más, una B más 1 en este nivel, el comparador, ¿qué es lo que hace? Y bueno, mientras la tensión en el pin más es mayor que la tensión en el pin menos, que es esta, el comparador va a estar en positivo o en BCC, ¿sí? Hasta este momento en que la condición se invierte. En ese momento este valor va a ir a 0. Al final del ciclo de esta triangular se va a invertir la condición y la salida del comparador va a volver a 1, porque la tensión en el pin B más 1 es mayor que la de la diente de sierra. Pero fíjense qué pasa si yo bajo el potenciómetro y esta tensión baja. Ahora la condición del comparador hacia arriba va a estar hasta este punto, no hasta este. Entonces el pulso positivo que llega a BCC va a ser hasta acá y después va a ser 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resetee la diente de sierra. Entonces fíjense que con este simple movimiento yo puedo transformar, es como un convertidor de tensión en ancho de pulso. Yo con esta tensión controlo el ancho del pulso de excitación. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea básica respecto del control de un convertidor reductor es que yo voy a tener, por ejemplo, ¿no? Como dije, esto es como un símbolo de una fuente de continua que varía, ¿no? Yo voy a tener mi llave, esa llave, bueno, va a estar, acá le falta el diodo, ¿no? Le falta el diodito acá. Esta parte va a ser el convertidor propiamente dicho. ¿Y qué pasa? Yo en la salida voy a medir con un voltímetro, ¿sí?, con un voltímetro que de nuevo es un divisor resistivo, y voy a amplificar la diferencia entre la tensión de referencia, que es una tensión de referencia como las que vimos antes, como la del problema 2 de reguladores lineales, la tensión fija. Voy a medir la diferencia entre esta tensión fija y la tensión que mido a la salida del convertidor. Entonces, a la salida del amplificador voy a tener la diferencia entre las dos amplificada, ¿sí? Amplificada por por A de lazo abierto, donde
esta es B más menos B menos. Entonces este amplificador lo que va a hacer es mostrarme acá una tensión que mientras más lejos esté esta tensión de la tensión que tiene que haber, más tensión va a entregar este amplificador. Y esta tensión, que es la tensión de error, la voy a pasar por el modulador PWM. Este sería el modulador PWM. Entonces, ¿cuál es la idea? Que mientras, supónganse, si esta tensión es fija y esta tensión cae, el épsilon va a ser mayor. Si el épsilon es mayor, la tensión resultante a la salida del operacional va a ser mayor que la que había antes. Y además amplificada por la ganancia de lazo abierto. Quiere decir que esta tensión, vamos a poner así, si esta cae, esta tensión se incrementa. Y si esta tensión se incrementa, fíjense que estoy pasando desde un punto por acá, digamos, desde un nivel por acá, a un nivel superior. Entonces, ¿qué pasa cuando yo paso de este nivel a este nivel? El ciclo de trabajo o el tiempo que la llave está encendida aumenta, ¿sí? O sea, D aumenta. Entonces, si D aumenta, la tensión de salida de este convertidor, B0, era igual a D por BI. Entonces, si D aumenta, este va a aumentar y lo que termina pasando es que B0 también aumenta. Y si B0 también aumenta, en este punto voy a tener un escaloncito positivo. Quiere decir que si a mí se me cayó la tensión, el lazo realimentado tiende a incrementar la tensión y así debe de esa manera compensar el error. Si este amplificador tiene suficiente ganancia, yo voy a terminar teniendo, como en el regulador lineal, voy a terminar teniendo en bornes de R1 Bref. Y si en bornes de R1 tengo Bref, en bornes de salida o como B0 tengo Bref dividido R1 por R2 más R1. Y esta termina siendo la expresión a lazo cerrado de B0. De esta manera yo puedo hacer un control del convertidor.